Hola a todos. Hoy vamos a sumergirnos en un texto que es, en esencia, una especie de manual de instrucciones para las primeras comunidades cristianas. Hablamos de 1 Timoteo capítulo 2. Este pasaje es clave porque nos da una idea súper clara de cómo se esperaba que oraran, que se comportaran y sobre todo cómo entendían el orden en un mundo que no siempre los recibía con los brazos abiertos. Entonces, la gran pregunta que nos hacemos es, ¿qué reglas, qué directrices seguían estas pequeñas comunidades para poder no solo sobrevivir, sino también crecer? Este capítulo es como asomarnos por una ventana al pasado y ver de frente sus desafíos y la estructura que estaban intentando levantar para mantenerse fuertes y unidos. Bueno, empecemos por el principio, literalmente. Lo primerito y más importante que pide este texto es la oración. Y ojo, no es una simple sugerencia, ¿eh? Es una instrucción súper clara y para todos. El texto arranca con fuerza. Exhorto ante todo a que se hagan oraciones por todos los hombres. Aquí hay dos frases que son fundamentales. Primero, ante todo, que le da una prioridad máxima, es lo más importante. Y segundo, por todos, que desde el vamos nos dice que el enfoque tiene que ser totalmente inclusivo. Y no se trata de orar así nomás. El texto es muy específico y menciona 4 formas distintas de hacerlo. Rogativas, que son como súplicas muy sentidas, oraciones, en un sentido más general, peticiones para cosas concretas que se necesitan y, claro, las acciones de gracias. Si las juntamos todas, nos pintan una imagen de una comunicación constante con Dios. Ahora, ¿por quiénes había que orar? Aquí es donde la cosa se pone interesante. El texto dice por los reyes y por todos los que están en eminencia. Hay que ponerse en contexto. En esa época, los cristianos a menudo eran perseguidos por el mismísimo poder romano. Así que esta instrucción de orar por sus gobernantes, pues era algo bastante radical y sorprendente. ¿Y para qué hacer todo esto? ¿Cuál era el objetivo? El texto lo deja muy claro. Para que vivamos quieta y reposadamente. Miren qué interesante. El fin no era político, no era apoyar al régimen de turno. Era más bien una estrategia para buscar la paz social, un ambiente tranquilo que les permitiera practicar su fe sin miedo y sin problemas. Era, en pocas palabras, una estrategia de supervivencia. Pero, claro, esto no se queda solo en un manual de buenas conductas. Detrás de este llamado a orar por todo el mundo hay una idea teológica súper potente que lo sostiene todo. La razón es a la vez simple y profunda. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Por lo tanto, orar por todos, incluso por los que podrían ser considerados enemigos, no es solo un acto de bondad. Es, en realidad, alinear a la comunidad con lo que ellos creen que es el deseo de Dios para toda la humanidad. Y todo esto se ancla en la que es probablemente la declaración teológica más importante de esta parte del capítulo. Nos dice que hay un solo Dios y un solo mediador, Jesucristo, quien se dio en rescate por todos. Este es el punto central. Si el rescate es universal para todos, entonces la oración también tiene que serlo. Es una lógica directa. Bien, ahora el capítulo da un giro bastante marcado. Pasamos de esta idea de la oración universal a instrucciones, mucho más específicas sobre el comportamiento dentro de la congregación. Y se enfoca particularmente en hombres y mujeres. Para los hombres, la instrucción es muy directa y se concentra en la actitud del corazón. Dice que deben orar levantando manos santas, sin ira ni contienda. El énfasis, fíjense, no está tanto en el gesto físico de levantar las manos, sino en lo que hay detrás. Tener paz interior y haber resuelto los conflictos antes de orar. En el caso de las mujeres, las instrucciones cambian el foco hacia la apariencia externa y la conducta. Se pide modestia en el vestir, que se eviten los lujos como los peinados muy elaborados, el oro, las perlas. La idea de fondo parece ser que el verdadero adorno, lo que de verdad importa, no es lo de afuera, sino las buenas obras. Y aquí es donde vemos el contraste de forma muy clara. A los hombres se les pide controlar la ira, a las mujeres aprender en silencio con toda sujeción. Esto sin duda establece roles y expectativas muy diferentes para cada uno dentro de esa comunidad. Se buscaba un orden interno que, de alguna manera, reflejara esa paz que se buscaba externamente. Y con esto llegamos al versículo que, probablemente, más debate y discusión ha generado a lo largo de la historia. El texto lo dice sin rodeos, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Es una prohibición muy directa, y sobra decir que ha sido interpretada de muchísimas formas a lo largo de los siglos. Entonces, ¿cuál es la lógica que presenta el texto para una instrucción tan específica y tan fuerte? Bueno, no la deja simplemente en el aire, sino que ofrece una justificación teológica que se basa directamente en la narrativa de la creación.
El argumento que se da se apoya básicamente en 2 puntos del Génesis. El primero es el orden de la creación. Adán fue creado primero, y después Eva. Y el segundo tiene que ver con la caída. Se dice que Eva fue la engañada, no Adán, y que por eso cayó en transgresión. Esta lectura particular de la historia de la creación se usa entonces como el fundamento para los roles que se acaban de describir. Y el capítulo termina con esta otra afirmación que también, como se podrán imaginar, ha sido objeto de muchísima interpretación. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Es un cierre bastante complejo, que parece conectar la salvación de la mujer con su rol como madre y con una vida de fe y amor. Y con eso cerramos el análisis de este capítulo tan breve, pero a la vez tan denso e influyente. Todo esto nos deja con una pregunta final, más para la reflexión. ¿De qué maneras ha impactado este capítulo la historia y las tradiciones de diferentes comunidades a lo largo de los siglos? Porque, sin duda, el legado de estas palabras es innegable y sigue generando conversación y estudio hasta el día de hoy.